Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma con Alma Radio Televisión, una plataforma que emite a través de medios audiovisuales tales como YouTube y a través de plataformas independientes como AFM Multimedios. Alma con Alma, queridos amigos, es una plataforma que trae amigos para entrevistarlos y no solamente para eso, sino que también para charlar con ellos en una conversación sin formato, amigable, pero con una estructura sólidamente espiritual, conciencial y sobre todo para que nos sirvan a todos y cada uno de nosotros como faro, para que muchos de nosotros podamos tomarlo como punto de referencia y si a alguien le resuena, nos agarremos u os agarréis a ello para guiaros en un proceso de vuestra vida hasta que encontréis o encontremos nuestro o vuestro verdadero cometido en la misma para nuestra o vuestra evolución y progreso en este camino de incertidumbre que es la vida. Hola queridos amigos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Alma con Alma Radio Televisión. Bueno, pues sin más preámbulos, bienvenidos todos a Alma con Alma, gracias por vuestra fidelidad y hoy vamos a dar la bienvenida a una persona que conozco hoy, pero que he visto en todas sus redes y he seguido todos sus movimientos y creedme que es verdaderamente alucinante. Él es Diego Jiménez Ballesta. Lo estáis viendo ya en pantalla. ¿Y qué podríamos decir? De Diego? Bueno, vamos a decir cositas como las que él nos ha contado a nosotros. Él es diplomado en turismo, licenciado en publicidad, relaciones públicas, máster en comunicación, coach en comunicación y habilidades sociales. Y según nos contaba hace unos días, a lo largo de su trayectoria profesional se ha desarrollado en diferentes ámbitos dentro del mundo del turismo y la comunicación, la docencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega al mundo del coaching? Bueno, pues él llega al mundo del coaching a través de una experiencia vital transformadora que le hizo interesarse por algo que todos conocéis por unas siglas, se llama PNL y es la programación neurolingüística, ¿verdad? Como modelo de comunicación interpersonal capaz de cambiar los patrones de conducta mental y emocional. Por si no lo sabíais, investigad un poquito al respecto y vais a ver que esto es así. Disciplina que aplica en su labor de coach, en programas de entrenamiento para el desarrollo del potencial humano, la mejora en la comunicación y con el logro de unos resultados verdaderamente fantásticos. ¿Qué es Diego Jiménez? Pues es conferencista, formador, coach, elabora, diseña e implementa cursos, charlas, talleres formativos relacionados con la comunicación de excelencia, el crecimiento personal y la gestión de la inteligencia emocional, queridos amigos. Eso que hablamos tanto en la plataforma. Las emociones muchas veces están relacionadas con la conciencia para la evolución y el progreso. Es fundamental. Actualmente compagina su labor formativa con la de actor. Ahí es una faceta que a mí me ha encantado, me ha entusiasmado, representando su proyecto más personal, el espectáculo psicoteatral titulado, escuchad bien, ¿Quién quiere juzgar conmigo?
Bueno, pues estrenado con una gran acogida de público y crítica en diferentes teatros y auditorios, perdón, a nivel nacional. Es ampliamente conocido. Sobraba todo esto que estamos diciendo de él, porque simplemente con verle se sabe perfectamente quién es Diego Jiménez Ballesta. Diego, bienvenido a Alma con Alma, hermano. Es un verdadero placer, un verdadero honor tenerte hoy aquí. Y nada, encantadísimo de que estés con nosotros. Gracias, Antonio, el placer es mío y muchísimas gracias por tu presentación, que me alegra y me emociona que me presentes así, aunque tampoco es para tanto, hombre. Yo te agradezco el que me des esta oportunidad y aquí estoy para compartir pues lo que yo pueda con todos los que nos ven y nos escuchan. No es para menos, hombre, no es para menos, Diego, es lo mínimo que se puede decir de alguien como tú, hombre, ni más ni menos. Yo cuando llegó tu nombre a mis oídos, me interesé muchísimo por todo lo que estabas haciendo, y la verdad es que he mirado mucho sobre ti. Y créeme que me entusiasma, a mí el teatro me entusiasma, a mí todo lo que es la espiritualidad me entusiasma, y me gustaría saber exactamente quién es realmente Diego Jiménez. Si nos lo puedes decir, pues va a ser buenísimo para todos. Bueno, a ver, eso es una pregunta que parece que tiene una respuesta fácil o sencilla, pero no lo es tanto. No lo es tanto porque lleva aparejado mucho de autoconocimiento. El autoconocimiento para mí es el mayor de los conocimientos y también lo considero como un acto de amor y de valentía. Y fue el primer reto al que yo me tuve que enfrentar cuando entré en el mundo del coaching. Y digo que es un acto de amor porque el querer conocerse a posta es un acto de amor propio y también de amor hacia los demás, porque si tú no te conoces realmente como eres, pues cómo pretendes que los demás te conozcan o cómo pretendes conocer a los demás. Y luego de valentía, sobre todo porque el de verdad ser honesto contigo mismo y ponerte delante de un espejo y de mirarte a los ojos y con sinceridad definirte como uno solamente sabe hacerlo, porque la única persona que nos conoce somos nosotros mismos, es realmente fuerte, brutal, ¿no? Porque nosotros que nos conocemos mucho a nosotros mismos, muchas veces no queremos ni siquiera verbalizar eso que sabemos de nosotros, pues porque nos da pudor o nos da vergüenza. Y esto fue uno de los primeros retos que yo tuve que afrontar cuando entré en el tema del coaching, y tuve que ser sincero y honesto conmigo mismo, y ahí me di cuenta realmente quién era, de mis inconvenientes que tenía como ser humano y como persona. Tuve que asumirlos y tuve que aceptarlos, y eso no fue un trabajo fácil. Entonces, el definirse uno como persona, pues es algo que parece sencillo, pero que va mucho más allá de todo lo que se pueda decir de mí a través de mi currículum o de mi experiencia profesional. Yo, para serte sincero y ser honesto contigo y conmigo y con todos los que nos ven y nos escuchan, pues decirte que, bueno, Diego Jiménez no es más que una persona, un ser humano que un día pues decidió que tenía que tener la valentía de querer conocerse, y de conocerse a posta y aceptarse con todas las consecuencias, de hacerse consciente de todos sus defectos como ser humano, como persona, de hacer una auditoría de sus miedos, de sus complejos, de sus inseguridades, y que entendió que si de verdad quería ser feliz y llevar una vida lo más plena posible, tenía que aprender a superar todo esto y a convertirlos en fortalezas y habilidades, de hacer un cambio vital para salir de la zona de confort en la que me había instalado y pasarme al lado de las posibilidades que tenía como persona. Y a día de hoy os puedo decir a todos que ahora me considero
pues bueno, una persona que supo entender a tiempo que su vida no le hacía feliz y que era cuestión de empezar a cambiar las cosas, que ese cambio debía de empezar por mí mismo primero, y yo adquirí ese compromiso personal de empezar a trabajar en ello para lograrlo. Y bueno, de aquí también surgió el compromiso profesional de querer compartirlo con todos, o sea, compartir con todas las personas que quisieran escucharme ese aprendizaje de desaprendizaje vital, por si a alguien podía, pues en algún momento, servirle de motivación, ¿no? Entonces es algo que yo ahora mismo pongo a disposición de las personas, todo ese proceso de desarrollo personal que yo he llevado o que yo he tenido, pues estoy en mis cursos o en mis charlas o en mis conferencias. Pero vamos, en resumen, para no hacerlo muy largo, si yo me tengo que definir, pues me definiría como una persona cualquiera que un día intentó ejercitarse y que día a día lo sigue haciendo en ser mejor persona y en ser feliz, siendo pues cada vez, o intentándolo, ser cada vez más ser y más humano. Maravilla, te has definido con una, al final, con unas palabras que siempre terminamos nuestros programas y que luego vas a verlo, vas a ver, Diego. Yo me pregunto, sobre todo de ti, con lo que nos acabas de decir, ¿cómo llegaste tú al coaching? ¿Qué supuso el coaching para ti? O sea, ahí tienes dos preguntas, pero me gustaría saber sobre todo en qué ha cambiado tu vida desde el momento que tú descubriste el coaching y lo encontraste. ¿Qué es lo que cambió definitivamente? Pues mira, yo llegué al mundo del coaching hace como unos 6 años y medio, 7, y llegué al mundo del coaching en un momento complicado de mi vida, donde yo me encontraba muy perdido y donde estuve a punto de rebasar esa línea roja. Llegué de la mano de una buena y sabia amiga que casi pues, me arrastró a un curso de coaching que ella estaba haciendo, y aunque llegué muy reticente a todos estos temas de crecimiento personal o desarrollo personal, a lo largo de las sesiones empecé a descubrir herramientas muy poderosas para poder gestionar de una manera saludable mi inteligencia emocional y bueno, salir de ese estado de inestabilidad en el que yo me encontraba en ese momento, ¿no? Y así tomar las riendas de mi vida. Para mí, conocer las herramientas del coaching, ejercitarme como coach, pues supuso sobre todo empezar a entenderme, empezar a tenerme respeto y sobre todo a aprender a quererme, a tener más amor propio, a no eludir responsabilidades como persona y a no proyectar mis expectativas en los demás o en lo externo, sino a saber mirar dentro de mí mismo y a darme cuenta de que la solución a mis problemas no estaba fuera, sino que estaba en mí, pero que yo aún no había aprendido cómo hacer para gestionar todo esto. A mí el coaching supuso aprender a ejercitarme en el amor propio, en tenerme respeto, en aprender que el respeto empieza por uno mismo y empezar a practicar algo que yo llamo, de una manera, pues digamos, muy doméstica, el egoísmo ecológico, que es el saber ponerte siempre el primero en las listas de prioridades de tu vida, pues por encima de amigos, familia y demás, pues porque pienso que uno es lo más importante y uno es el primero que tiene que empezar a quererse y tiene que empezar a cuidarse, porque así por extensión podrás de alguna manera pues querer y cuidar mejor a los demás. Aprendí las utilidades que tiene el coaching para aprender a desaprender y quitarme pues una serie de cargas, de creencias limitantes heredadas, de responsabilidades que no me correspondían, pues para empezar a eso, ¿no? A querer y a cuidarme más y aprender a dejarme querer y a querer y a cuidar a los demás mucho mejor de lo que lo estaba haciendo. Supuso
a ver, descubrir que cambiar es posible si uno quiere comprometerse a dar un primer paso para ello, y que un pequeño cambio en tu actuar diario influye en todo el contexto que te rodea. Y yo empecé a ponerlo en práctica precisamente en el entorno más cercano, que era mi familia, y empecé a ver que eso daba muy buenos resultados. Y desde entonces pues lo sigo ejercitando, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Y bueno, pues me hice coach y me di cuenta que mi vida cambió cuando aprendí que bueno, que el pasado no es lo que importa, no es lo importante, sino lo que realmente importa es el presente, porque no somos lo que nos pasó, sino lo que estamos dispuestos a ser para convertirnos en nuestra mejor versión. Y es lo que yo intento ser y transmitir en mi labor como coach en cursos y conferencias sobre el desarrollo personal y la comunicación. Qué bueno, qué interesante. Hay veces en la vida, Diego, que no nos damos cuenta que las programaciones que vienen del exterior son las que nos marcan una forma de vivir que no nos pertenece absolutamente para nada. Y llega un momento que salta esa chispa y nos damos cuenta de que, coño, estamos viviendo la vida de otro, no estoy viviendo mi vida, yo tengo que vivir mi vida y ponerla en práctica. Y ahí es donde empieza uno a desaprender, a desandar, ¿no?, ese camino y a desaprender pues todo lo que ha aprendido. Para ti exactamente qué es desaprender lo que has aprendido, qué tuviste que desaprender, o digámoslo de otra forma, qué cosas concretas tuviste que desaprender y exactamente para qué tuviste que desaprenderlas. Pues mira, para mí desaprender fue, pues eso, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Descargarme de todo lo que en un momento dado yo aprendí en mi recorrido vital, y me estoy refiriendo un poco pues a la educación que te dan en la infancia, a la educación que te dan a lo largo de los años, el tema familiar, las costumbres, las tradiciones, en todo lo que configura un poco tu idiosincrasia, ¿no? Yo tuve que empezar a soltar una serie de cosas cuando empecé a darme cuenta de que eso no me servía y que solo me lastraba, ¿no? Y que como adulto mi responsabilidad estaba en saber diferenciar o discernir lo que para mí, de todo eso aprendido a lo largo de mi vida, suponía una carga o no lo era para mi desarrollo personal, y así poder ser más feliz y llevar una vida más plena, pues alineados con mis valores. No era renegar de lo que me habían enseñado, de lo que me habían inculcado, de los valores y de las creencias, sino saber, pues eso, separar lo que en un momento dado me sirvió para lo que ahora ya no me servía y con lo que tenía que gestionar y que procurarme herramientas nuevas, ¿no? Yo, a través del coaching, he desaprendido, pues no sé, por ponerte ejemplos, que lo bueno y lo malo que nos pasa en nuestra vida, sobre todo lo malo, pues que no es culpa de los demás, ¿no? Yo aprendí que no somos víctimas de nada ni de nadie, porque nadie tiene el poder de hacernos daño si nosotros no le damos ese permiso, ¿no? Y muchas veces a quien tenemos que perdonar primero es a nosotros mismos por permitir que se nos acerquen personas que nos hagan daño. De ahí yo llegué a aprender que en la vida, que no es fácil, que es dura y que muchas veces sentimos dolor y sufrimos, pues yo aprendí que hay dos tipos de dolor, Antonio. El dolor que te daña, ¿no? Y el dolor que te cambia, ¿no? Y el que te transforma, ¿no? Digamos que la vida, la actitud, mejor dicho, que tengamos en la vida ante las cosas que nos puedan devenir, es lo que define nuestra altitud como persona, ¿no? Pues fue una cosa que yo tuve que aprender de nuevo. Yo tuve que desaprender que no hemos venido a este mundo para cumplir las expectativas de nadie, ni para que nadie pues cumpla las nuestras, y para aprender que bueno, que lo que piensen los demás sobre lo que yo quiera hacer con mi vida es cosa mía, y lo que piensen los demás sobre eso pues es cosa de ellos, ¿no? Tuve que aprender que el fracaso no existe, que o tenemos éxito o aprendemos, y el aprender nunca es fracasar.
yo tuve que desaprender, y ya hablo a nivel personal, porque yo he sido un niño, un primogénito muy mimado y muy cuidado por una madre protectora, pues fue una de las cosas que yo tuve que desaprender también, ¿no? Tuve que desaprender que la sobreprotección empodera y evita que suframos, para aprender que el exceso de celo o de cariño materno muchas veces, o paterno, castra y que te crea inseguridades, porque eso, bueno, pues nos hace que asumamos que no contamos con las capacidades suficientes para que se fíen de nosotros. Tuve que desaprender a darlo todo por dicho y por sabido, para aprender precisamente a perder la vergüenza que nos da gastar las palabras con las personas que nos importan. A mí uno de los primeros ejercicios cuando yo empecé en el mundo del coaching fue intentar romper algo a lo que yo estaba acostumbrado y que a lo mejor no pedía, pero que necesitaba. Y si quieres te cuento un poco cuál fue mi primer ejercicio y que yo puse en práctica con mi familia. Por favor, va a ser un placer escucharlo, claro que sí. Yo lo cuento siempre porque creo que es muy ilustrativo y es como muy... todo el mundo lo va a entender, yo creo, ¿no? Y es como muy cercano, ¿no? Que todo el mundo se va a poder reconocer. En el momento en que yo llego al mundo del coaching, como ya he dicho, era una época complicada para mí, y en mi familia, que hemos sido una familia normal, educada de una manera normal, pues donde a lo mejor las manifestaciones de afecto nunca han sido grandilocuentes, ¿no? Yo, algo que nunca había ejercitado era los abrazos con mi familia, y yo en ese momento necesitaba ser abrazado, y sobre todo por mi padre, porque yo no recordaba a mis 50 y pico años que mi padre nunca me hubiese abrazado porque sí. Y yo en ese momento, ya te digo, para mí era primordial y era necesario. Entonces, cuando yo empecé a bajar a verlos, yo vivo a 70 kilómetros de donde viven mis padres, siempre iba los fines de semana a verlos, a comer con ellos, y siempre les daba por los típicos besos de rigor, ¿no? Y el primer día que fui valiente para dar este paso y quise sustituir los besos por abrazos, recuerdo que la anécdota fue que mi madre, al ir a abrazarla, lo primero que me hizo fue como la cobra, ¿no? Ella no esperaba que yo fuese a darle un abrazo y me preguntó que si es que me pasaba algo, porque no era la costumbre de abrazar. Yo le dije que no, que yo necesitaba ser abrazado y que quería abrazarlo, ¿no? Con mi madre no hubo problema, ella encantada de que la quisiera abrazar. Con mi padre costó un poco más. Mi padre al principio solo se dejaba abrazar, pero yo, a fuerza de abrazarlo todos los fines de semana y cada vez abrazarlo más fuerte, al final conseguí que terminase abrazándome él también, ¿no? Esto es algo que ahora en mi casa se ha convertido en una costumbre, y ahora más que besos nos damos abrazos, y ahora pues nos abrazamos todos con cualquier excusa, nos abrazamos todos, ¿no? Yo tuve la satisfacción y la serenidad de que al año siguiente mi padre murió, pero yo me quedó, pues eso, la tranquilidad de que había conseguido de él algo que yo en ese momento le demandé y necesitaba. Y ahora ya te digo, ahora echamos mucho de menos esos abrazos cuando nos juntamos toda la familia, pues porque yo me abrazo con mis hermanas, mis sobrinos se abrazan con la abuela, las abuelas se abrazan con los nietos, y cuando yo veo lo que se pudo conseguir con ese pequeño atrevimiento, con ese dar el primer abrazo, ese primer paso para dar un primer abrazo, pues muchas veces pienso, hay que ver los de abrazos que nos hemos perdido en mi familia. Y ahora ya te digo, mucho de menos con el tema del COVID, que no nos podemos abrazar ni besar todavía, pues es curioso que algo que durante mucho tiempo no se había tenido en cuenta, ahora lo echamos en falta. Esto es una anécdota que yo siempre cuento, ¿no? Porque para mí es importante y pienso que es ilustrativa, ¿no? Pues porque yo como coach he ido a muchas reuniones, a muchos eventos donde todo el mundo se abraza con todo el mundo, incluso con desconocidos,
Y yo me di cuenta de que precisamente a los más cercanos o a la persona que eran más importantes para mí, yo nunca los había abrazado a posta. También me enseñó cosas como muy contundentes, ¿no? Y que llevo un poco como algo para ser lapidaria, ¿no? En mi día a día. Una de ellas es que la felicidad, que es lo que todos buscamos y lo que todos deseamos, pues yo antes pensaba que era un destino, que era un final, y llegué a aprender que la felicidad es el día a día y es la actitud con la que uno viaja por la vida, ¿no? Pienso que eso es lo más importante. Y sobre todo, yo desaprendí que cambiar es imposible para aprender que si queremos que las cosas cambien porque no estamos a gusto con lo que tenemos, pues debemos nosotros de ser los primeros en hacer que eso cambie, y ese cambio debe empezar por nosotros mismos. Qué bonito. Salir de la zona de confort con lo difícil que es, Diego. Mira, yo yo tengo un congreso para llevar ponentes por todas partes y siempre terminamos diciéndole a la gente, vamos a hacer algo muy curioso que os va a gustar muchísimo, y es, buscad a una persona que no conozcáis de nada, no al que con el que has venido, sino a otro, y le vas a dar un abrazo, pero por favor, ese abrazo lo voy a cronometrar y no puede durar menos de 1 minuto. Claro, que los abrazos realmente importantes son los que te dan esa energía. Los abrazos son terapéuticos, ¿no? Y los que te transmiten esa energía a la persona, yo también lo digo en mis cursos, o sea, menos de 10 segundos un abrazo no debe de durar, ¿no? Ya si es 1 minuto, ya bueno, es un abrazo de oso pues, para toda la vida. Pues tú imagínate que empieza la gente con resistencia, ¿no? A ver un poco ahí tal, mirando para otro lado, mirando para tal, pero es que acaban siempre riendo, abrazándose sueltos, relajados. Los abrazos son maravillosos, igual que las sonrisas, las caricias y tantas cosas que no prestamos atención, ¿verdad, Diego? Es fundamental fijarse en esas pequeñas cosas que nunca hemos hecho y que deberíamos hacer. Un pequeño detalle, de hecho, es que somos seres kinestésicos, es decir, somos seres humanos, ser humano de mano, es que necesitamos tocarnos, ¿no? Entonces es algo que va en nosotros, ¿no? Yo abogo mucho por los abrazos y por los besos y por el contacto físico con las personas. Te decía que en esa trayectoria que tú llevas con todo esto que me estás contando, no se te ocurre otra cosa nada más que la idea de tu espectáculo. Y le pones un título fantástico al espectáculo. Bueno, tú lo enfocas de una manera muy personal. Yo he visto algún vídeo, alguna cosita, y la verdad es que yo invito a todo el mundo a que lo vea. ¿Cómo se te ocurre ese título? ¿Cómo se te ocurre ese espectáculo? ¿Y cómo salta esa chispa y dices, mira, yo voy a poner todo esto en una obra de teatro y para que la gente lo vea y además lo disfrute de verdad? Pues mira, lo de conseguir realizar este proyecto, llevarlo a cabo, estrenarlo, llenar teatros con él, ha sido la culminación de un sueño. Yo creo que la fuerza para llevarlo a cabo me lo dio porque era un sueño que yo tenía desde pequeño, porque a mí siempre me había gustado mucho el teatro. Yo hubiese querido estudiar arte dramático por las circunstancias y por educación familiar, y porque mis padres no me dejaron, fue como una profesión negada, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que todas las profesiones que yo he ido teniendo a lo largo de mi vida tenían mucho que ver con el tema artístico, ¿no? Yo he sido guía durante muchos años, pero a mí a lo mejor no es que me fascinase la geografía. A mí lo que me gustaba era tener un micro y comunicarme con la gente, ¿no? Es decir, el tema comunicación siempre ha estado muy presente en mi vida. Cuando yo empiezo a hacer coaching y me dan la oportunidad de dar charlas y de hablar en público, y yo hablo de todo esto, a mí me pasaron 2 cosas. Primero, yo me daba cuenta de que lo que más enganchaba en mis presentaciones, en mis conferencias, era cuando yo hablaba de algún tema personal, ¿no? De alguna experiencia personal. Yo creo que entendí que eso pasaba, porque yo que estaba muy acostumbrado a charlas de colegas, de grandes coaches, de conferencistas de primeras espadas, me daba cuenta de que siempre todo el mundo hablaba
en segunda o tercera persona y que nadie hablaba en primera persona haciendo de la teoría una experiencia personal y exponiéndola. Entonces, yo empecé a dar conferencias y mezclaba, pues eso, la teoría del tema a tratar con experiencias personales mías. Dio la casualidad de que un día en un auditorio había un director de teatro y al terminar me dijo: a ti se te nota que te mueves muy bien en las tablas, enganchas mucho comunicando, porque una de las cualidades que yo descubrí es que tengo mucha facilidad para comunicar desde la emoción, ¿no? Dice, si tú cogieses esto que haces y le dieses un formato teatral, dice, sería algo que es novedoso y que atraería a otro tipo de público que no viene exclusivamente a temas de desarrollo personal o de coaching. Bueno, pues empecé a elaborarlo, Antonio. Yo sabía lo que yo quería contar, cómo lo quería contar y de la manera que lo quería hacer. Me puse en contacto con profesionales del mundo del teatro, de dramaturgos, y para ver si me hacían un guión. Todo lo que me presentaban a mí no me terminaba de convencer, porque nadie podía hablar o expresarse como yo quería hacerlo. Yo que tenía un poco de idea de iluminación y de escenografía, porque de manera autodidacta yo siempre he estado muy vinculado con el mundo de la comunicación, la televisión y la radio. Es decir, que tenía ese sentido que, como tú sabrás, es el sentido del espectáculo, ¿no? O de la comunicación, ¿no? O sea, del ritmo de un espectáculo. Yo dije, esto lo tengo que hacer yo solo. Es decir, no puedo ponerlo en manos de otros porque es algo muy personal. Y me costó un año entero hacer un guión donde yo contase con las palabras que yo quería, contar lo que yo necesitaba contar y hacerlo desde la emoción. Y enmarcarlo en un escenario que visualmente y técnicamente fuese atractivo, muy cuidado. Es decir, es una obra de teatro que lleva su escenografía, su diseño de iluminación, y te puede interesar más o menos lo que yo te cuento. Al fin y al cabo estás viendo un espectáculo muy cuidado, ¿no? Entonces yo hago, bueno, pues con luces y con efectos teatrales, voy haciendo como flashback, voy pasando del presente a la infancia, de la infancia al pasado reciente y demás, y eso lo hago pues con las técnicas que te da un poco el tema teatral, ¿no? Yo quería sentirme cómodo con todo eso y yo elaboré el guión. Yo incluso dirigí todo el montaje, y una vez que lo tenía todo en marcha dijimos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si esto gusta o esto llega como tiene que llegar. El día del estreno, Antonio, o el preestreno, bueno, la mayoría que fueron a verme fueron amigos, ¿no? Por lo que suele pasar, ¿no? Y salió todo lo mal que podía salir. O sea, falló todo, y yo soy muy pejiquero para los ensayos y muy... Es decir, que tengo mucha disciplina para ello y yo tengo una visión desde fuera de lo que hago porque le tengo mucho respeto al público y para mí era algo importante. Bueno, pues falló todo, yo terminé hecho polvo. Lógicamente falló y yo me enteré de que había fallado porque yo conocía el espectáculo. La gente que lo veía por primera vez prácticamente no notó nada, ¿no? Pero yo terminé, me vine a mi casa y me vine todo el rato como haciéndome sesiones, autosesiones de coaching. Diego, bueno, pues ya lo has hecho, ha salido como tenía que salir, lo has conseguido, tal, pero sin ninguna garantía y sin ninguna idea y ninguna ilusión de que, bueno, lo había hecho, había invertido todo mi esfuerzo, todo mi trabajo y ahí estaba y no tenía ni idea de lo que podía haber supuesto eso. Mis amigos, por supuesto, todos me animaron, oye, qué bien, oye, cuentas unas cosas que son muy fuertes, joder, qué necesidad, otros me decían de contar estas cosas, otra gente alababa la valentía, sobre todo era eso, la valentía, ¿no? De salir a un escenario, abrirte en canal y contar una serie de cosas, pero al mismo tiempo no es una persona que te cuenta su historia de vida y es un rollo, sino que todo va hilado y todo tiene una... A nivel teatral o dramático, ¿no? Tiene su estética. La sorpresa fue que cuando yo llego a mi casa, tengo en el correo electrónico un mensaje de una persona que yo no conocía de nada y que había ido ese día a la representación porque se había equivocado. Pensaba que era una charla que había al día siguiente en el mismo sitio. Y esa persona, en 3 folios, me explicaba lo que le había gustado, que le daba gracias al universo porque la de la taquilla le había convencido para que entrase,
lo que le había motivado, lo que había aprendido a desaprender y la fuerza que le había dado para, en su familia, empezar a tomar esos recursos que yo le había mostrado en el escenario para ponerlos en práctica. Me contaba su historia de vida y me agradecía infinitamente el haberse encontrado conmigo. Ahora es una de mis mayores fans. Y yo pensé, bueno, pues si este, que es mi mejor público, que es la persona que no me conocía, le ha servido de algo, aunque haya sido para esa persona, bien ha merecido el esfuerzo. A partir de ahí, pues me llamaron de otro teatro, y bueno, pues llegué en octubre del año pasado, llegué al culmen de mi sueño, que era estrenar en el Teatro Romea de Murcia, que es el teatro más importante, y para mí de casi 1.000 plazas, y hacer dos funciones, una para alumnos por la mañana con un foro coloquio con ellos y otra para el público general en sesión de noche, y fue todo un éxito y todo un orgullo, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue la recompensa de un esfuerzo. Son más que las miserias de uno mismo, Antonio, pero que en realidad son las miserias de todos. Y todos se sienten identificados cuando tú hablas de eso. Y ya te digo, aparte de eso, el que quiere ver una obra de teatro la ve porque formato teatral es, el que quiere escuchar un monólogo es un monólogo, pues porque, bueno, hablo yo solo, pero utilizo recursos para trasladar a la memoria colectiva espacios comunes, ¿no? Juego mucho con las luces, con las imágenes, con las proyecciones, y luego, bueno, tiene un trasfondo de motivacional y de conferencia de desarrollo personal. Es decir, ni es una obra de teatro, ni es un monólogo, ni es una conferencia, pero al mismo tiempo son las tres cosas juntas. Y yo creo que ese es un poco el éxito, y sobre todo el éxito de este proyecto es la verdad que contiene, ¿no? La verdad que supone lo que estás contando, que llega un momento en que todo el mundo, en algún momento, en alguna de las escenas, se ve identificado porque le ha pasado algo parecido, o tiene personas que lo que tú estás contando ha pasado también en alguien que conoce. Para que no se me olvide lo del título que me preguntabas, pues mira, el título era complicado y a mí me gusta mucho jugar con las metáforas y lo utilizo mucho en mi trabajo como coach. Yo pienso que las metáforas despiertan mucho la mente y que el juego de palabras puede ser muy educativo. Entonces, la primera parte del espectáculo empiezo yo juzgándome y juzgando a los que van a verme. Y hablo de lo que muchas veces nosotros nos podemos sentir o nos sentimos como farsantes, ¿no? Porque decimos, solo hagamos una cosa y luego realmente hacemos otra. Entonces, la primera parte es un poco para poner al público en su sitio, digamos, ¿no? Para decir, van a ver esto, asúmanlo con todas las consecuencias, y el que no está dispuesto a salirse ahora mismo del teatro si se quiere ir, ¿no? Entonces, yo juego mucho con el público, él no participa de manera directa, es decir, él participa a nivel subconsciente, porque las cosas que yo voy hablando y las reflexiones que yo voy haciendo, porque ellos se van reconociendo en lo que yo cuento. Entonces, era jugar con el público por un lado, y era jugar a algo, haciendo yo esta obra de teatro, yo estoy haciendo de adulto, Antonio, a lo que yo jugaba. Yo estoy jugando de adulto, pero a nivel profesional, a lo que yo jugaba de pequeño y que nunca me dejaron jugar. Entonces, creo que venía muy bien, y el título se entiende a lo largo de toda la obra, ¿no? Entonces, es algo como muy emocional, muy directo. Yo tenía que tener mucho cuidado en hacer ese texto y cómo llevarlo a escena, porque tampoco quería hacer sangre. Es decir, yo hablo de momentos del entorno más cercano, hablo de mi familia, y yo tenía que tratar con respeto, pero inevitablemente tenía que hablar de ellos porque ellos han configurado, digamos, mi idiosincrasia, ¿no? Y han tenido relevancia en mi vida. Entonces, quizá el llevar tantísimo cuidado, se hablan de unos temas de una manera como muy poética o muy metafórica, que el que ha vivido ese problema, yo hablo del bullying, hablo de la educación cristiana, hablo de la condición sexual, de los prejuicios, de todo eso, ¿no? Entonces, pero lo hablo de una manera incluso muchas veces infantil,
¿no? O a través de un juego, ¿no? Que el que ha vivido o ha estado en una situación así, como puede ser una depresión o un intento de suicidio, o todo ese tipo de temas que pueden ser un poco delicados, lo hago de una manera que el que lo ha vivido lo entiende perfectamente a través de la metáfora. Y el que no lo ha vivido está viendo otra cosa que lo puede intuir, pero no soy explícito para hacer daño, ¿no? La acogida fue fantástica y, bueno, también ha habido personas que han rechazado el espectáculo. Se han tragado el espectáculo entero, han estado hasta el final y luego han salido y han dicho que qué necesidad había, que por qué contar esas cosas. Y cuando me han venido a decírmelo a mí, porque yo acepto muy bien las críticas y sé que estoy expuesto a esto y el trabajo es este, ¿no? Yo lo único que les digo es, mira en ti lo que te molesta que yo cuento de mí. Es decir, si yo cuento mi vida, ¿qué es lo que te molesta a ti si es mi vida que tú a lo mejor no tienes gestionado y que te toca en el escozor, ¿no? Entonces, eso también era un objetivo, no que simplemente gustase, sino que también hiciese reflexionar. Yo lo único que pretendo en este espectáculo es que las personas piensen y reflexionen sobre cosas que nos han pasado, que nos pasan a todos, ¿no? Y que vean, digamos, el punto de vista de una persona que ha superado todo eso y que ha utilizado, pues, toda su experiencia vital para cargar una maleta que simbólicamente yo la deshago en el escenario y esturreo, pues es lo que te he dicho antes, mis miserias, mis complejos, mis inseguridades, y luego al final las vuelvo a recoger, ¿no? Pues porque son mías, porque es mi vida, es mi proyecto vital, ¿no? Y tengo que asumirlas y no puedo renegar de ellas, y eso es lo que me lleva a tener una experiencia y a poder exponerlo de esa manera tan teatral, ¿no? Digamos. Es algo que ha sorprendido y que, bueno, ha tenido muchas muy buenas críticas, tanto de público como de o sea, en el circuito teatral como espectáculo novedoso, ¿no? Y diferente, y luego las personas que están dentro de lo que es el desarrollo personal la entienden perfectamente, es decir, pillan todos los elementos que yo utilizo tienen una razón, los colores que se utilizan en la obra, cómo yo voy vestido, las veces que cambio de ropa, todo tiene un sentido y un sentido muy profundo, que habrá personas que se queden en la espuma, ¿no? Pero hay otros que entienden perfectamente lo que es el doble sentido de las cosas que yo cuento, ¿no? Yo tengo que decirte una cosa, Diego. Yo cuando me adentré un poco en todo el formato que tú tenías y vi la puesta en escena, dije, pero por el amor de Dios, este hombre ha pegado en el clavo, pero vamos, yo esta obra no me la puedo perder. Los colores, esos negros, con esos rojos, con esa elegancia, con esa normalidad, con esa... o sea, ese ser tal cual se nota perfectamente que sale de dentro de ti porque tú lo vives, macho. O sea, eso no es otra cosa. Y luego, a estas personas que no les... bueno, yo es que amo el teatro, a mí me encanta. El teatro para mí es fundamental, junto con la fusión que tú has hecho de la espiritualidad. Eso ya es el no a más. Eso hay que reconocer que es para quitarse el sombrero y decir ole y ole. Y estas personas no están en su momento, no ha llegado el momento en el que tienen que escuchar eso. ¿No se han dado cuenta que hay una frase que yo utilizo, que no sé si compartirás, supongo que sí, que si alguien jodido aparece en tu vida, eso es un fiel reflejo de una carencia tuya que tú tienes que trabajar, amigo? O sea, no te queda más remedio que eso, ¿verdad? Sí, somos todos reflejos de todos. Y lo que muchas veces, y además yo lo digo en la obra, ¿no? Sobre todo al principio, lo que muchas veces censuramos en los demás es lo que realmente no soportamos de nosotros mismos. Y claro, esto es muy duro que alguien te lo diga a la cara, ¿no? Porque de pronto te sientes tú reconocido, es que a mí eso me ha pasado, o yo eso lo he hecho. En cuanto a lo que hablabas antes del tema del decorado y los colores, mira, yo quise cuidar mucho y los colores tienen su significado, los rojos y los negros. Los colores tienen unos significados y en las escenas que yo los utilizo, incluso los colores de la iluminación, utilizo colores fríos, o sea, luces frías, luces cálidas. Hay una escena que es, digamos, como el ecuador de la obra, que es la más dura, que es la más tensa, ¿no? Y la que a mí más trabajo me cuesta, que es, yo tengo una pelea con mi padre.
en escenario, ¿no? Mi padre representa una escalera que tiene una simbología y en la obra se entiende por qué, ¿no? Yo estoy todo el rato quitando unas cortinas y colocando unas cortinas, esto también se entiende, ¿no? Es la carga que yo llevo. Y eso se entiende perfectamente porque era el oficio de mi padre al que yo le ayudaba y esa simbología se capta perfectamente. La escena que yo tengo con mi padre es dura y es complicada, pero es muy ilustrativa. Es decir, es todo lo que... Ahí no habla el Diego adulto, ahí habla el Diego niño que se quedó con muchas cosas que decirle a su padre, demandarle o reprocharle, y que por miedo nunca se atrevió. Y en ese momento yo lo hago y a mí me sirve de terapia. A mí me sirve de terapia, ¿no? Es como una sesión de terapia abierta al público, donde yo hago mi terapia propia y muchas personas se ven reconocidas porque a lo mejor no es el padre, pero ha sido la madre, y problemas con nuestros progenitores, de una manera u otra, siempre todos a lo mejor hemos tenido. De una manera de soltar, ¿no? Yo termino agotado cada vez que termino la función, que son 70 minutos hablando continuamente, subiendo, bajando escaleras, moviendo cosas, pasando de un tema a otro, yéndome a mi infancia, que muchas veces es muy dolorosa, y recordando esa adolescencia dura que llevé, y cómo luego llegas al proceso de coaching y digamos que te reconviertes, ¿no? o que cambias. Y a mí me supone a nivel emocional un trabajo muy grande, porque no actúo. O sea, es decir, yo te lo cuento como si lo estuviese contando a un amigo. Y, por ejemplo, con eso he tenido muchos problemas en los circuitos teatrales, porque dicen, es que tú no eres actor, es que tú no tienes formación actoral. Y yo decía, bueno, pero yo me subo a un escenario y te he montado un espectáculo. Y lo primordial es que la manera que yo tengo de hacerlo, de actuar, porque no puedo actuar de mí mismo, ¿no? Porque estoy contando mi vida, es cómo enganchas a la gente. Y eso, Antonio, lo notas. Si a ti te gusta el teatro y has hecho teatro alguna vez, el teatro, cuando el público está interesado y metido en la obra, tú eso lo notas. En los silencios que no respira nadie, en los momentos que tienes que desengrasar y metes algo divertido, en cómo se emociona. Es decir, para mí la mayor satisfacción de esta obra fue hacerla para adolescentes, porque yo pensaba que al estar contextualizada en mi época, niños de ahora no la iban a entender, ¿no? Y para mí la satisfacción fue ver cómo había niños y niñas, o sea, de la escena que tocaba y decirte, Diego, esto que cuentas es atemporal, esto que cuentas sigue pasando, y esto que cuentas me pasa a mí, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y para mí es un ejemplo, decían ellos, ver cómo tú has llegado a cumplir lo que siempre has soñado, es decir, subirte a un escenario y contar todo lo que te hasta llegar a este momento, ¿no? Cómo hacer de este cara. Y yo me encantaría que puedas saberlo. Yo animo a todo el mundo. Yo creo que es una obra que merece la pena, sobre todo porque no te vas indiferente, Antonio. Y si te gusta el teatro, entiendes algo de teatro, vas a ser una de las personas que vas a ser como mi mejor público, porque vas a entender todo lo que yo te muestro, ¿no? Que muchas veces parece algo obvio, pero debajo de todo eso hay una lectura, ¿no? Mucho más grande. Yo te prometo una cosa, Diego, que si todo esto se abre, que si cabe la posibilidad y tal, es algo que no me voy a perder, hermano. O sea, yo tengo que verte en el escenario porque voy a disfrutar un montón, porque sé perfectamente lo que es mirar a lo mejor abajo o al frente y ver cómo alguien se agarra la cabeza o cómo se escucha de aquello de ¡wow! Y parece que no lo ha dicho, ¿no? Ese sentir profundo. Yo disfruto mucho con ese tipo de cosas. Y eso de que uno no es profesional de algo, profesional es aquel que tiene una experiencia, la vive y la transmite, ni más ni menos. Ahí no hay que darle más vueltas de hoja. Tenemos derecho, Diego, tenemos derecho a juzgar. ¿Por qué quieres juzgar conmigo realmente? A ver, la moraleja un poco de todo es que prejuzgamos mucho, nos prejuzgamos o nos juzgamos mucho, somos muy flageladores con nosotros mismos
y creo que deberíamos de verlo todo con un poco con más de perspectiva. Precisamente por la educación recibida, por lo menos los de mi generación, el sentimiento de culpa, el miedo y todo eso que nos han inculcado, nos ha llevado un poco a juzgarnos, a prejuzgar a los demás y a jugar menos. Entonces, yo siempre digo que esta obra es, o sea, a jugar a la inteligencia emocional. Es una obra donde está prohibido juzgar, pero está permitido jugar a la inteligencia emocional. Es una obra densa, ¿no? O sea, es una obra que tiene su peso específico, pero también tengo que decir que es divertida. Tiene unas partes divertidas donde, ya te digo, que también a nivel de anécdota vas contando, es decir, que si alguien quiere ir a verla, que tampoco piense que es algo donde va a ir a sufrir y va a ir a pasarlo mal, no, todo lo contrario. Sales con un gran, no sé, con una gran, como quitándote un lastre, ¿no? Como una liberación, ¿no? Y bueno, tengo la satisfacción de decirte que hay personas que han ido a verlas 3 y 4 veces, porque son obras de estas que hablas durante 70 minutos, hacen muchas reflexiones, sueltas muchas frases y no captas la primera vez el sentido de la obra, sino que te quedas reflexionando en algo que yo acabo de decir y enseguida pasas a otra cosa y se te olvida, ¿no? Entonces, hay personas que han ido varias veces a verla sabiendo ya de lo que iba, pues para, digamos, a seguir aprendiendo, ¿no? de lo que yo voy mostrando, voy transmitiendo. Entonces, yo espero que tú vayas, que todas las personas que puedan, a ver si tú que tienes contactos por ahí, por tu zona, podemos hacer gira por ahí en algún sitio, en algún momento, porque a mí me apetece muchísimo llevarla fuera de la región. Ahora son momentos complicados, Antonio, pero yo tengo varios polos que tengo concertados para octubre y noviembre, si no pasa nada, en Lorca, Murcia y en Molina de Segura, Murcia. Y quería sacarlo también fuera de mi comunidad porque pienso que es algo que a mí como satisfacción personal me da mucha, ¿no? Sobre todo ver la respuesta que tiene, es decir, que no deja indiferente. Entonces te echo la pelota. No, me lo has facilitado, Diego. Mira, yo tengo creadas un montón de plataformas, ¿no? Pero un montón de plataformas, entre ellas una asociación que se llama Asociación Antonio Gómez Martín para la ayuda de las comunidades más desfavorecidas del planeta y demás. Y metemos proyectos que, bueno, alucinarías. Pero lo bueno de todo esto es que yo conozco muchísima gente que tiene cines amplios, teatros amplios, que está metido, pues no sé, en este tipo de organizaciones de prometido. Empezamos a hablar y nos traemos a Extremadura esa obra. Ojalá, me encantaría. Yo conozco algo de Extremadura de cuando era guía y me resultaba una tierra extrema y dura, que era el chiste que solíamos hacer, ¿no? Pero muy agradecida y con muy buena gente. Yo, independientemente de circuitos teatrales, ¿vale? Porque yo lo vendo como una obra de teatro, ¿no? Como una representación. También he colaborado mucho con personas que llevan el tema del coaching, personas como tú, ¿no? Que de pronto han hecho un evento, ¿no? A beneficio de, ¿no? Y han podido encajarlo como obra teatral y yo también he colaborado con ellos. Yo sería, pues, bueno, negociar, ponernos en contacto y ver la manera. A mí me encantaría y me sentiría muy, muy halagado y muy contento si esto pudiese... Pues fíjate, dalo por hecho, Diego, porque monté antes de todo esto, que ya llevaba 2 temporadas, un congreso. Los nombres que yo le pongo a las cosas son raros, ¿no? Por ejemplo, Radio Alma con Alma, al congreso que yo ponentes por todas partes, Almas sin Fronteras, pues cosas así, ¿no? Entonces, el honor va a ser para mí que tú te vengas a uno de esos congresos cuando esto se abra. Y si tú necesitas, porque le doy una hora y media a cada ponente, a mí me gusta que no se quede nada en el tintero, con eso vas a tener suficiente para exponerla. La montamos bien montada y yo te voy a estar inmensamente agradecido que le aportes a mi público, a la gente que vaya allí, toda tu sabiduría y todo eso. Yo te lo agradezco mucho y el agradecido soy yo. Independientemente de la obra, que a lo mejor por temas técnicos no pudiese encajar en algunas cosas de la obra que repitiese, como conferencista, contar este tipo de cosas que yo te he contado aquí, suelo hacerlo también, ¿no? Me refiero mucho al tema de la obra, pues porque un poco aglutina todo. O sea, de lo que yo te he hablado aquí, todo más desarrollado y de una forma más teatral es lo que yo hago en la obra, ¿no? Pero que puedo participar porque participo, suelo hacerlo en
en eso. O sea que, por mi parte, la mano está abierta para eso. Pues yo no te tomo la mano, yo te pego un abrazo ahora mismo grandísimo y ya no te suelto, ya te traigo para acá y se acabó. Oye, Diego, eso lo damos por zanjado y ya es un sí rotundo, nada más hablamos a ver cuándo encaja en agenda y demás, si te parece. ¿Qué fue lo que más, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? Alguien que emprende un proyecto tan fantástico, tan maravilloso, que es exteriorizar el interior que tiene alguien. Qué bien lo has definido. Es algo que vivo yo personalmente, que además lo vivo profunda e intensamente, lo saco fuera, lo sufro, esas lágrimas que la gente me está viendo echar no son de cocodrilo, señores, sino que son de verdad, porque lo estoy viviendo realmente. El primer momento tuvo que ser durísimo. ¿Qué es lo que tú notaste en ese primer momento? Pues mira, lo has definido muy bien, ¿no? Es exteriorizar lo interior y yo me emociono siempre. Yo llevo ya como unos 20 bolos y en todos me emociono. Hay escenas que me emocionan pues porque tienes que tirar mucho de lo que es tu pasado y tu historia y muchas veces saber lo que tienes entre el público, ¿no? Y lo que te juegan, ¿no? Para mí lo más difícil fue exponerla delante de mi familia. Yo tuve que pedir permiso a mi madre para hacerla, para estrenarla. Bueno, la preestrené sin decirle nada, lo que pasa es que se enteró y entonces tuve que hacerle una función en privado a ella y decirle, mamá, hablo de esto, hablo de esto, hablo de esta manera, lo cuento de esta forma. Y lo más curioso, Antonio, fue que después de escucharme mi madre, me dijo, pues hijo, si esto a ti te hace feliz, como todo lo que cuentas no es mentira, dice, ¿y esto va a ayudar a alguien? Dice, por mí tienes el beneplácito. Dice, y yo no es que no quiera ir a verla, me dijo ella. Dice, es que sé que vuelves a estrenar la semana que viene en tal sitio. Dice, y yo, tus hermanas y tus tías vamos a estar en primera fila para aplaudirte. Y eso me emociona todavía cuando lo cuento. Eso fue un reconocimiento a mi madre, ¿no? Porque ella está muy presente en la obra de teatro, ¿no? Ella me dijo que estuvo a punto de salirse 3 veces, porque ella, claro, yo a ella no la nombraba, no daba pistas de quién era, hablaba de mi madre, nadie sabía que estaba entre el público, pero ella se veía reconocida en mi historia, ¿no? Y que decía que lo que sentía era no haberla conocido antes y no haberme podido evitar tanto sufrimiento, sobre todo desde pequeño, de adolescente y demás, ¿no? Que la siguiese haciendo y que por ella no había ninguna pega. Mis hermanas, Antonio, la cogieron de otra manera, les ha costado más trabajo entenderla, ¿no? Pues porque la figura de mi padre, del que yo también hablo mucho, para ellas no es igual, son hermanas menores que yo, son mujeres, han vivido otra realidad con mi padre y la imagen que yo a lo mejor dibujo no corresponde con la que ellas tienen, ¿no? Pero cuando lo han madurado han visto que al fin y al cabo no era más que un homenaje a mi padre, ¿no? Era el hablar con él ya de adulto sin rencor, desde el perdón y asumiendo que, bueno, que si el comportamiento que tuvo conmigo fue de una manera u otra, era la única manera que él supo educarme por las herramientas que tenía en ese momento y por su historia, que sería la suya, ¿no? Entonces, eso fue lo más complicado, ¿no? Pero mira, ese día que fue mi madre y mis tías y mis hermanas, y yo al finalizar la obra, que creo que ese día me salió mejor que nunca. Es decir, es que estaba jugando para ella, es decir, ahora realmente me vais a conocer como soy, porque la imagen que tenéis de mí, aunque sea mi madre, aunque digan las madres que te conozco como si estuviese parido, siempre se sorprenden con las cosas de los hijos, ¿no? Entonces, cuando yo dije quién tenía en primera fila y el auditorio entero se levantó a aplaudir a mi madre, pues ese aplauso fue el que a mí más me emocionó, ¿no? Y era un poco recompensar a mi madre por haberme criado, por haberme educado y por estar ahí siendo partícipe del sueño de su hijo y asumiendo todas las consecuencias. Y en el estreno en el Romea, ella nunca había ido a un teatro importante, ella nunca había ido al Teatro de la Capital, era la primera vez que iba. Mi madre es mayor, mi madre tiene ya 81 años, ¿no?
yo ahí tenía medio pueblo, de donde yo soy, tenía mucha gente que había ido a verme por curiosidad, porque me apreciaba, y otra gente por el morbo de a ver qué cuenta este, ¿no? Y mi madre estaba muy preocupada, porque decía, es que cuentas cosas que, en fin, ¿no? Y yo le dije, no te preocupes, mamá, quien lo entienda lo va a entender perfectamente, y quien no lo entienda no es porque no entienda lo que yo digo, ¿no? Y cuando ella vio ese Teatro Romea puesto en pie y vuelto para aplaudirla a ella, ¿no? Yo creo que ahí ya se compensó todo, todos los esfuerzos y todo el trabajo y todos los nervios y toda la preocupación que yo llevé durante ese tiempo hasta llegar al estreno, pues ahí todo se calmó y es como que todo se puso en su sitio, ¿no? Y bueno, yo en ese estreno, que para mí era muy importante, había una silla vacía en un palco que era de mi padre, al que yo le saqué una entrada, ¿no? Y cuando se levantó el telón y tú sabes que se nota ese silencio de que algo va a empezar y que todo el mundo se calla, yo le dije a mi padre, esto no tiene que salir bien, ¿eh? Esto tiene que salir muy bien, porque aquí nos la estamos jugando todo. Y salió muy bien, Antonio. Salió muy bien. Por eso, bueno, llega el confinamiento, todo se paraliza, entrar en los circuitos teatrales es complicadísimo ahora más, y la pena que tengo es no poder mostrarla y compartirla con los demás, ¿no? Pero lo más difícil fue eso, fue enfrentarme un poco a lo que pudiera decir mi familia, que es la que me importaba. La persona que vaya a verme y que no me conozca de nada, no sé, me importa menos, ¿no? Pero es un poco ese pudor que tienen, que una vez que estoy en el escenario, como yo sé que estoy haciéndolo con convicción, que no estoy haciendo nada malo y que lo que expongo no es de ninguna manera dañino para nadie, sino que es sanador, es una manera de decir, yo cuento esto porque yo soy así y no pasa nada por contarlo, esto ayuda, y si ayuda a que haya gente que se atreva a contar esto, ¿no? Que lo haga, yo tengo mi conciencia muy, muy tranquila. Y además una grandeza, hermano, verdaderamente increíble, y una sensibilidad desbordante, alucinante. Yo estoy convencido, Diego, que ese día tuvo mucho que ver en el triunfo tu padre. Sí. O sea, estoy totalmente convencido de que ahí, cuando tú le pediste, él metió el hombro y dijo, vamos a por ello, hijo, que esto sale porque sale. Estoy convencidísimo, Diego. Además, Antonio, mira, desde que yo empiezo con este proyecto, a raíz de la muerte de mi padre, ¿no? Mi padre muere y yo me pongo en marcha este proyecto, ¿no? Y yo sé que lo va a entender la gente que es espiritual y las personas que hablamos en este mismo lenguaje que podemos hablar tú y yo, y las personas que escuchan tus programas, ¿no? Yo sentía que mi padre, desde donde estuviese, estaba como reparando, estaba como empujándome a que todo saliese bien, a que lo llevase a cabo, como, no sé, como reparando lo que no te dejé hacer en vida, ahora te empujo para que triunfes con algo que tú siempre has querido hacer, ¿no? Y ya te digo, al fin y al cabo la obra es un homenaje a mi padre. Si se sabe entender bien, entiendes que es un homenaje a él, ¿no? Y a tus progenitores, ¿no? Aunque das mucha caña y hablas de cosas que políticamente pueden parecer no muy correctas, mi madre, que lo entendió perfectamente, dijo, yo entiendo todo lo que dices, ¿no? Y ella dice, yo soy viuda, ya tengo muchos años, y ojalá yo hubiese podido ver tu obra antes para desaprender todo lo aprendido y volverlo a hacer de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que a personas de mi edad que han tenido ese tipo de vida por el contexto, digamos, en el que nos hemos movido por los años que tenemos. Personas mayores como mis padres entienden perfectamente desde la visión del presente todo lo que estás contando y reconocen, ¿no? lo que les estás contando. Tengo que reconocer que es que lo estoy viviendo contigo, Diego. Es tan bonito, es tan maravilloso verte cómo lo sientes, es que es algo tuyo, estás disfrutándolo tanto que lo único que estás haciendo, y a lo mejor la gente no se da cuenta de ese detalle, es plasmando en un lienzo tu propia vida.
ni más ni menos. Y eso es fantástico y maravilloso, créeme que sí. Sí, bueno, y mi vida tampoco es una vida extraordinaria, Antonio, ¿no? Y yo creo que también tiene su punto positivo y que le suma a la obra, es decir, no cuento cosas realmente extraordinarias, es una vida muy normal, como la de todo el mundo, pero esa cualidad precisamente de que estás contando cosas normales, pero que nos hacen sufrir todos los días, ¿no? Y cómo las superas, cómo las gestionas, cómo las reconviertes, ¿no? Es algo muy cercano, es decir, es una historia en la que se reconoce todo el mundo, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Entonces yo creo que también eso le suma a la obra, ¿no? Le ayuda a que sea eso, como muy emocional, muy directa, y donde todo el mundo se puede reconocer. Pero es que hay un contexto muy claro de lo que es el mundo de la superación, el mundo de la actuación, el mundo de la interpretación, el mundo de la expresión y sobre todo el mundo del resurgimiento del ave fénix, macho. O sea, es como salir de lo más bajo y decir, a ver, he tenido esto y no he sido malo, coño. Voy a rebotar porque esto tiene que salir para bien, ¿no? Y encontrarle un sentido a la vida y no quedarse precisamente en el drama. Y la gente no se da cuenta que muchas veces dentro de ese contexto, de esa escenografía, hay una careta y que por dentro, en parte, hay veces que se sigue recordando y viviendo con mucha intensidad, ¿verdad? Claro, claro. Aparte que un poco la moraleja de toda la obra de teatro, de quién quiere jugar conmigo, es esa, ¿no? Es decir, esta es mi vida con lo bueno, con lo malo, con las luces, con las sombras, que asumo, de la que no reniego, porque han sido experiencias que me han ayudado a crecer y de las que he aprendido. Entonces, asumamos que lo que decía al principio, que no somos lo que nos pasó, sino lo que queremos ser a partir de ahora en adelante, ¿no? Y que ahí está el verdadero crecimiento, el verdadero desarrollo o el verdadero aprendizaje, ¿no? Que no es otra cosa. Yo no voy a preguntarte, Diego, qué repercusión ha tenido en ti, porque ya la estamos escuchando, pero sí te voy a preguntar dónde podemos verla, dónde podemos encontrarnos con esta maravilla, macho, porque Bueno, esto... pues así de manera más inminente, aquí en mi comunidad autónoma, en la ciudad de Lorca, el 23 de octubre, justo precisamente cuando estrené el Romea, al año justo vuelvo a estrenar por toda la historia esta de los teatros y el confinamiento. Bueno, ahí vuelvo a estrenar, que es un teatro también muy bonito. El 21 de noviembre vuelvo a estrenarla en Molina de Segura, que también es de aquí de la región de Murcia, una ciudad grande, de la ciudad de Murcia, en un teatro también grande y bonito. Tengo pendiente actuar en un par de sitios más, pero está un poco colgando, esperando a ver qué puede ser. Y bueno, pues ya empezar a trabajar a partir de septiembre, cuando todo esto esperemos ya que se termine de normalizar y vuelva a su estado natural, a ver si podemos moverla, pero de primeras en esos dos sitios confirmado ya seguro. Y también vamos a intentar que esté en dos buenos teatros de Extremadura, Ay, que ojalá. yo tengo a dos buenos amigos que son los que llevan esos teatros. Ay, ojalá, Entonces, lo voy a intentar por todos los medios, te lo prometo. alegría. Esto queda grabado. Y no solamente queda grabado, sino que no le voy a quitar. O sea, a mí me conocen por lo que me conocen, Diego. Y yo sí que lo voy a dejar porque soy una persona que cree que la palabra. Mira, yo vengo de un palo que viene del campo, un tío que tiene 80 años, que nunca ha hecho mal, que siempre ha dicho tira una mano para acá, otra mano para allá, duerme tranquilo y si no has hecho daño a nadie va a ser un día fantástico y si encima le has ayudado, pues es el día más cojonudo de tu vida, ¿no? O sea, alguien que ha preferido incluso muchas veces perder para que otros ganen, ¿no? Bueno, pues yo lo he transmutado a mi forma de ser al siglo XXI y yo disfruto con eso, Diego, yo disfruto con eso. Y la ventaja que tengo no es ni más ni menos que me dedico a todo esto y tengo, pues gracias a Dios, muchísimos amigos y yo me voy a aprovechar de ellos, voy a tirarle un poquito oye, vamos a ver qué hacemos, tío. No por él, sino por todos en general. Ojalá, ojalá. Además, yo sé que no te arrepentirías y que saldría bien y que gustaría mucho. Y ya sabes que yo estoy dispuesto a colaborar contigo y a que lo hablemos y demás. O sea, es decir, no, por mi parte no hay ningún problema. Estoy deseando.
estoy deseando abrir puertas. Mira, lo tomo como una conversación de proyecto entre tú y yo para todas las cosas que yo muevo, y se queda como proyecto. Vamos a charlar, vamos a arreglarlo, vamos a hacer las cosas bien. Y señores, esto se queda grabado, ya sabéis, un proyecto más para la asociación Ahora Estás en Casa y Antonio Gómez Martín. Vamos a lanzar algo maravilloso a ver si sale. Por tanto, por favor, colaborad, que es hora de hacer cosas maravillosas para beneficio de todos. ¿Te parece que está bien así, Diego? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. no, gracias a ti, hombre, faltaba más. Y una cosa más que me interesa, ¿tú tienes algún proyecto más para el futuro? ¿Has pensado en algo más? ¿Tienes alguna cosa así en mente? ¿Alguna cosa que se te esté ocurriendo tan brillante como esta? No, tiene que ser mejor, ¿no? Pero bueno, es que esto es tu vida, entonces es brillante por sí sola. Eso es lo que pasa. Un poco mi proyecto es continuar con este proyecto y sabes que muchas veces cuando te pones un techo, luego es muy complicado superarlo, ¿no? Entonces, proyectos así inmediatos, mira, voy a sacar un libro basado en la obra de teatro, que yo lo he hecho al revés. Es decir, hay personas que sacan primero un libro y luego del libro sale una obra de teatro. Yo lo he hecho al revés, voy a hacer una obra de teatro y voy a sacar un libro por lo que te contaba antes. Porque hay muchas personas que lo que echan de menos cuando van a ver el espectáculo es tener una libreta y apuntar las reflexiones o las frases que yo digo, o los pensamientos o con lo que yo trabajo, ¿no? Entonces voy a hacer un libro basado en la obra de teatro, donde se cuenta la historia que yo cuento en la obra de teatro, pero en formato literario, donde va a ser también un libro como de ejercicios de los temas que yo voy tocando, poder hacer ejercicios de desarrollo personal sobre esos temas, y donde va plasmado todo lo que yo cuento en la obra de teatro. Eso lo quiero empezar a hacer ahora en las vacaciones de verano. Y durante el confinamiento, pues entre otras cosas, estoy sacando un juego de cartas, una baraja, una especie de tarot relacionado con las emociones y con los valores, que yo he ideado como un camino de un peregrino que recorre las emociones, se encuentra a lo largo de ese camino en las tiradas o una serie de elementos, de personas o de objetos, ¿no? Que a nivel metafórico, en cuanto al diseño, sugieren cosas. Cada carta lleva una explicación, ¿no? Un significado. Y es una herramienta de desarrollo personal, como un tarot para adivinar el futuro, ¿no? Es una herramienta de desarrollo personal para ti, ¿no? Para echártelas tú y en un momento, en un problema que tengas y con lo que te sale según la tirada de los significados, ver por qué las interpretas de una manera, ya que esa misma tirada te la echas a los 2 días y te sale la misma, y por los significados tú, a nivel personal, lo interpretas de otra manera. Y ahí entra en juego mucho el estado de ánimo y las emociones que en ese momento tengamos, ¿no? Entonces, un poco es una herramienta de análisis, de trabajo personal con uno mismo. Es algo que es un proyecto que tenía aparcado y que me divertía hacerlo. Tengo un amigo que es ilustrador y la vamos a sacar. Esperemos que para Navidades pueda estar. Y un día, si quieres, hacemos una sesión, lo hablamos en un programa de los tuyos. Yo te regalaré un juego. Y bueno, y luego yo también soy formador, ¿no? Aparte de coach, y estoy a ver si ya se retoman lo que son las clases de formación profesional. Yo doy cursos para desempleados y yo implemento mucho las técnicas del coaching y utilizo mucho las herramientas de PNL. Yo no soy un formador, no soy un profesor al uso, ¿no? Yo soy mucho de trabajar con proyectos, con los alumnos, trabajar mucho individualmente con ellos, ¿no? La teoría la van a tener, pero soy más de la práctica, ¿no? Pero bueno, mantengo eso, lo que hacía hasta antes del confinamiento. No quiero todavía sacarle un poco más de partido al proyecto de la obra de teatro, el libro que quisiera sacar para este verano y ese juego de cartas o de baraja o de tarot que me apetece, porque yo lo utilizo conmigo mismo, es una herramienta muy buena de autogestión de las emociones, ¿no? Como una baraja de las emociones a la hora de que te surja un tema, un problema o algo y analizarte tú a ti mismo. Qué bonito, sí señor. Pues yo te auguro un éxito increíble en todo eso. Y me vas a permitir que diga algo al respecto. Y si yo me equivoco, tú lo amplías. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues estamos hablando de un correo electrónico que es diegojb66@gmail.com.
www.diegojimenezcoach.com y en Facebook lo encontráis por Diego Jiménez Coach o Coach, y luego en Twitter es QQJC Espectáculo. Bueno, podéis encontrarlo por Instagram también, @Diego Jiménez Coach, y tiene puesto en su página web su teléfono, que eso prefiero que lo diga él. Y este hombre, como yo digo siempre, es otro despistado que no pone ni guardas de seguridad ni puertas en sus redes sociales. Por tanto, aprovechad, meteros ahí, echarle un vistazo, darle toda la vuelta que podáis, quitarle un poquito de ese tiempo, llamadlo, poneros en contacto con él, que os va a contestar y va a ofrecer algo tan maravilloso como lo que habéis escuchado. Y amigos míos, lo que se calla, que es mucho, pero bueno, lo importante es que lo hemos tenido hoy aquí. Diego, un amigo para toda la vida, un hermano para toda la vida, alma con alma, es tuyo, es tu casa, cuenta con todo lo que hemos hablado, si puedo hacerlo, y nada, que voy a poder, o sea, lo tengo muy, muy claro, pues yo soy extremeño como los maños, o sea, de mollera dura, y vamos a intentar por todos los medios que esos proyectos salgan adelante por beneficio de todos, no por beneficio de uno solo. Muy agradecido, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que todo te salga muy, muy bien, tal y como tú quieres, y cuenta conmigo absolutamente para todo lo que pueda servirte, Diego. Muchísimas gracias a ti, Antonio. La verdad es que es de las pocas entrevistas en las que me he sentido tan cómodo. De hecho, he contado cosas que nunca había contado, y cuando yo me emociono es porque me siento muy cómodo con la persona con la que estoy hablando, y solo espero que si lo que haya podido aportar a las personas que nos vean y nos escuchen, pues que sea en beneficio de ellos, pues porque aquí en este mundo venimos a eso, ¿no? A querer, a que nos quieran y a dejar huella de una manera o de otra, ¿no? Y yo la huella que puedo dejar es con lo que hago, que es lo único que sé hacer, y para mí ha sido un placer porque me he sentido muy, muy, muy a gusto en tu programa y charlando contigo, que tienes un amigo para toda la vida, como tú dices, y que nos mantenemos en contacto. Y quien me quiera localizar a través de las redes sociales, sí que es verdad que soy un poco descuidado en eso, pero en Instagram como en Facebook. Mi correo es diegojb66@gmail.com, y no me importa decir mi teléfono, pero vamos, vienen mis redes, me pueden localizar perfectamente, y mi página web es diegojimenezcoach.com. O sea que ahí un poco también hablo del espectáculo, de otros proyectos, de todo lo que yo suelo hacer, y encantado de atender a todo el mundo y de participar y colaborar con lo que haga falta. Pues muy bien, Diego, muchísimas gracias, hermano. Señores, amigos, recomendadísimo, por favor, iros a dar una vuelta por las redes de Diego. Ya habéis escuchado lo que hay, es algo profundo, no es una obra de teatro, que también, para el que le guste el teatro, no es coaching, que también, no es una vivencia, que también, no es una forma de vida, que también, es todo lo que vosotros queráis sentir dentro de vosotros mismos, porque no es ni más ni menos que la vida de un ser humano interior, exteriorizada para beneficio de todos, queridos amigos. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad, queridos amigos. Bendiciones, y recordad algo importante, como yo siempre se me olvida. No se me olvida. Recordad que lo que verdaderamente importante es ser feliz, verdaderamente feliz, pero siendo buena persona. No dejéis de serlo, que es lo más hermoso que podemos tener aquí. Y cuando entreguéis algo de vuestro tesoro, ese tesoro que habéis acaparado durante toda vuestra vida, que sea vuestro tiempo, porque eso es lo más valioso que tenéis y no otra cosa. Escuchando a alguien con una sonrisa de complicidad, con una caricia, con una mirada, con un abrazo, con un estoy contigo, hermano, es suficiente para que alguien resurja de las cenizas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima, queridos amigos.
Diego, un verdadero honor, un verdadero placer, muy contento, me he sentido muy a gusto y la verdad es que lo más bonito y lo mejor que yo quiero de ti, si te puedo pedir algo de lo que tú tienes, es simplemente que no cambies, que sigas siendo la misma persona y que no dejes de aportar lo que estás aportando, hermano, que es mucho lo que haces. Muchas gracias, Antonio, y encantado de jugar contigo y con todos los que nos veis y nos escuchan. Desde ahora en adelante tú y yo juzgaremos juntos. Gracias. Hasta la próxima, hermano. Bendiciones. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego.